la parte dorsal, ¿ya? Encontramos pues el, ¿no? Ahí encontramos un ramal que va hacia la parte eh, del miembro inferior, ¿no? La ciática, ¿ya? La ciática, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Aquí encontramos la médula espinal conjuntamente con el cerebro. Encontramos el cerebro, ¿no? Entonces, ahí observamos de esta forma, de esta manera, pues, el sistema nervioso que se encuentra inervado, ¿no? En todo nuestro cuerpo. Continuamos entonces, vamos a ver las funciones que va a cumplir. Uno de ellos es sensorial. ¿Por qué dijimos, o por qué se dice que es sensorial? Se dice que es sensorial, pues, porque hay una sensación, ¿ya? Hay una sensación, ¿no? Esa sensación, pues, puede ser de dolor, por ejemplo, calor, frío, la sensación de dulce, salado, la visión, la luz, ¿no? Los olores, ¿no? Todo eso son las sensaciones, ¿no? Todos son sensaciones, pero van a ingresar a través de los conductos sensoriales, no a través de los conductos sensoriales, ¿no? Ya sea por nuestra piel, por el olfato, por la visión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí encontramos. También decíamos también la semana pasada, hay la que va a integrar, ¿no? La que va a asociar, la que va a coordinar, ¿no? Encontramos una neurona asociativa, ¿no? Que unía, ¿no? Una neurona periférica, ¿no? La parte periférica conjuntamente eh, eh, con la parte del sistema nervioso central y otra vez regresaba dando una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta inmediata. También encontramos la motora. Decíamos que la motora también es parte por donde va a salir una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta inmediata, ¿no? También llamado aferente, ¿no? Perdón, llamado eferente, ¿no? Llamado eferente, ¿no? ¿Por qué? Decíamos, porque va a producir un efecto, ya produce un efecto, ¿no? Entonces aquí el sistema nervioso, pues, encontramos tres formas, ¿no? Las funciones, ¿no? Sensorial, integrativa y motora. Y pues ahí en el gráfico se puede observar, ¿no? Por dónde ingresa el estímulo, ingresa por la mano, llega al sistema nervioso central, va a integrar una información, va a coordinar la información, interpreta la información y regresa una respuesta inmediata, ¿no? Aquí en el gráfico se puede observar, regresando rápidamente hacia el punto de origen, ¿no? Esto ya habíamos la semana pasada, ¿no? La composición histológica del sistema nervioso, ¿no? Encontramos las neuronas, encontramos las neuronas. Las neuronas, ¿no? Por donde va a pasar el impulso nervioso, y las neuronas, pues, las que dan sostén, formando algunas barreras hematoencefálica, forman vaina de mielina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ya? Vamos a ver, vamos a describir cada uno de ellos. La sustancia gris, ¿ya? La sustancia gris, primero hacemos un corte frontal al cerebro y un corte transversal a la médula espinal. Y ahí vamos a observar la sustancia gris y la sustancia blanca, tanto en el cerebro como en la médula espinal. La sustancia gris en la médula espinal, ¿no? Porción del sistema nervioso central, ¿no? Es de color grisáceo, ya de color grisáceo, ¿no? En algunas bibliografías indican una sustancia negra, ¿ya? Pero normalmente se le dice sustancia gris, ¿no? Esa sustancia gris va a estar formado, ¿no? Por los cuerpos neuronales, por los somas neuronales, ¿no? No van a tener eh, fibras, o mejor dicho, axones, ¿no? De las neuronas, y tampoco vamos a encontrar células gliales. A ver.
No estoy diciendo que es una neurona que no contiene axón, sino en la parte donde se ubica la sustancia gris, tan solamente va a estar formado por los cuerpos neuronales, no por los axones. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a encontrar, pues, la sustancia gris. Y la sustancia gris encontramos en el cerebro, en la parte externa. Observamos aquí, en la parte externa encontramos la sustancia gris. ¿Ya? La sustancia gris, ¿no? Y en la médula espinal, la sustancia gris se va a encontrar en la parte media. ¿Ya? Se encuentra en la parte media, ¿no? Ahí formando, ¿no? Vemos, observamos ahí, va a tener una forma de H. Tiene una forma de H. Conjuntamente, en la parte media de la médula espinal encontramos el orificio por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca, ¿ya? También es parte del sistema nervioso central, vamos a encontrar, ¿no? Es de color pálido, ¿ya? Y va a estar formado por los axones o fibras nerviosas, ¿ya? Que van a contener vaina de mielina, ¿ya? Y eso decíamos, tiene función conductora, ¿no? Por una red esponjosa de neurócleas, ¿ya? Entonces, dentro de la sustancia blanca, vamos a encontrar que está formado por los axones que contienen vaina de mielina y también las neurócleas, ¿ya? Las neurócleas, conjuntamente con las neurócleas. Entonces, ese es el que le da el color característico de palio o blanco. En el encéfalo o en el cerebro vamos a encontrar, ¿qué cosa, profe? Vamos a encontrar la sustancia blanca en la parte media. Ya, todo esta es la sustancia blanca. Profe, pero al medio estoy observando otra cosa. Al medio estás observando donde va a circular líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Donde va a circular líquido cefalorraquídeo. Encontramos los ventrículos, ¿ya? Aquí encontramos los ventrículos laterales, que son el primero y el segundo ventrículo, ¿no? Conjuntamente con el conducto o el agujero de Monroe, ¿no? Y hacia los laterales encontramos el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo, la parte interna, ¿no? Entonces, ahí encontramos la sustancia blanca. Y en la médula espinal, la sustancia blanca se encuentra en la parte externa. Ya se encuentra en la parte externa. Entonces, ahora sí, ya sabemos diferenciar, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por quiénes está formado? ¿Por qué partes de la neurona está formado? La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, dijimos, por los cuerpos neuronales. Estos cuerpos neuronales que contienen, decíamos, contiene uno, el núcleo, contiene las organelas, las diferentes organelas, conjuntamente con los corpúsculos de Niels. Estos corpúsculos de Niels, decíamos, le daba una tonalidad especial, una tonalidad atigrado, ya, atigrado, ¿no? Entonces, ahí encontramos la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? La ubicación tanto en el cerebro como en la médula espinal, ¿no? En la médula espinal. Aquí en el sistema nervioso, ya esto también veíamos la semana pasada, y veíamos que el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central a su vez se divide en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, y por último encontramos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? El sistema nervioso periférico encontramos el somático, encontramos el autónomo. Dentro del somático vamos a encontrar los nervios, encontramos los raquídeos o espinales, que son 31, y los craneales, que son 12, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar también el autónomo, ¿no? El sistema nervioso periférico, dentro de ello el autónomo, ¿no? Dentro del autónomo encontramos el simpático y el parasimpático. Esto vamos a desarrollar todo hoy. Empezamos a desarrollar, ¿no? Características del sistema nervioso, decíamos. En el sistema nervioso central está formado por dos porciones. Uno que es el cerebro y otro que es
la médula espinal, ¿no? Estos dos van a actuar como centro de control y elaboración de respuestas, ¿no? Frente a estímulos tanto de la parte externa como de la parte interna. En el sistema nervioso periférico va a estar formado por receptores sensoriales y nervios. Estos receptores sensoriales van a ser los sensitivos y los nervios los motores. Pues dentro de ello encontramos a los sensitivos y los motores, ¿no? Ya dijimos los sensitivos por donde van a ser, por donde van a ingresar al sistema nervioso central y los motores de donde van a salir del sistema nervioso central a la periferia, llevando una respuesta inmediata, ¿no? Esto es lo que sucede o es parte del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver la protección del sistema nervioso, ¿no? La protección del sistema nervioso está compuesto por tres porciones. Dentro de ello vamos a encontrar a los huesos, encontramos a las meninges y también encontramos al líquido cefalorraquídeo. En la semana número 1 ya veíamos las cavidades y dentro de estas cavidades veíamos que encontrábamos a la cavidad craneal, encontramos a la cavidad vertebral. Estas dos cavidades, decíamos, pertenece, para hacerles recordar, pertenecen a la cavidad dorsal. Ya, si viene una pregunta, decíamos, ¿no? Estos dos, tanto el cráneo como la cavidad vertebral, ¿no? La cavidad craneal y la cavidad vertebral pertenecen a la cavidad dorsal. Ya pertenecen a la cavidad dorsal, ¿no? Entonces, dentro de ellos vamos a encontrar a los huesos y dentro de los huesos, pues, encontramos al cráneo. Decíamos, dentro de las cavidades encontramos, o qué es una cavidad, decíamos, es un espacio donde va a contener un órgano o partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aquí encontramos el cráneo, ¿no? Dentro de ello encontramos al encéfalo, ya encontramos al encéfalo, ¿no? Los huesos, dentro también vamos a encontrar la columna vertebral conjuntamente con la médula espinal, ¿ya? Con la médula espinal, dentro de ello, ¿no? Dentro de la columna vertebral, ¿no? Eh, la meninges, ¿ya? Dentro de la meninges vamos a encontrar la dura madre, el aracnoides y la pía madre. ¿Ya? La meninges es otra porción, ¿ya? Que va a ayudar, que va a proteger al sistema nervioso. ¿Ya? Al sistema nervioso, pues va a proteger. Dentro de ello vamos a encontrar, ya dijimos, ¿no? Estas tres porciones. La dura madre, también llamada paquimeninge. Paqui significa duro, ¿no? Entonces, la dura madre es una capa dura, una capa gruesa, ¿ya? Que se encuentra en contacto, ¿no? O por debajo del cráneo, ya muy por debajo del cráneo, ¿no? Entonces, ahí encontramos la dura madre. Por debajo de la dura madre vamos a encontrar eh, otra capa llamado el aracnoides, ¿no? Este aracnoides, pues, es una capa intermedia, es una capa intermedia, ¿no? No es gruesa ni tampoco es delgada, ya es una capa intermedia, ¿no? Por debajo del aracnoides vamos a encontrar el espacio aracnoideo. En este espacio aracnoideo va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, a su vez, este espacio aracnoideo vamos a encontrar que se encuentra vascularizado, ¿no? Y muy por debajo de ello vamos a encontrar la pía madre. Ya encontramos la pía madre, ¿no? El aracnoides y la pía madre van a formar, ¿qué cosa, profe? El leptomeninges. ¿Ya? Leptomeninges, ¿no? Lepto delgado, entonces meninges capas delgadas, ¿no? Entonces ahí encontramos dentro de ello, pues vamos a encontrar estas tres capas, ¿no? Una patología, profe, una meningitis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una meningitis? Es una inflamación de las capas meningias, ¿no? Generalmente provocados por agentes infecciosos, ¿no? Agentes infecciosos. Nosotros sabemos que a nivel de los plexos coroideos se forma líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero estos agentes infecciosos ingresan hacia el líquido cefalorraquídeo y haciendo que haya una lesión, un traumatismo a nivel de las capas
meningitis. Entonces ahí encontramos una meningitis. Síntomas, profe, signos y síntomas, fiebres recurrentes, fiebres intermitentes, cefalea, ¿no? Eh, dentro de ello, ¿no? Dentro de ello. Huesos, ya pasamos al líquido cefalorraquídeo. Dentro del líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar, decíamos, que se forma a nivel de los plexos coroideos, ¿no? Se forma a nivel de los plexos coroideos. Y a nivel de las granulaciones aracnoideas, vamos a encontrar, ¿qué cosa, profe? Vamos a encontrar que se van a absorber, ¿ya? Se van a absorber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y regresa a la sangre, ¿no? Y regresa a la sangre. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es otra porción que va a proteger, pues, al sistema nervioso, ¿ya? Al sistema nervioso, ¿no? El líquido cefalorraquídeo también sirve de amortiguamiento, ¿ya? Contra los diferentes traumatismos, golpes que uno puede sufrir, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo se transportan nutrientes, ¿ya? Se transporta nutrientes. A su vez, ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las diferentes caídas, ¿no? Con las diferentes caídas que uno puede tener, ya que uno puede sufrir, ¿no? Que puede sufrir. Porque sería letal si pues tienes una lesión a nivel del cráneo, ¿no? Ya sea a nivel interno, ¿no? Sabemos que protege, los huesos van a proteger la meninges y el líquido cefalorraquídeo, pero un traumatismo fuerte, pues, sería letal para una persona, ¿no? Para una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las diferentes caídas, ¿no? Con las diferentes caídas. Eh, pues cuando uno sufre una caída, una colega mía pues sufrió una caída y pues no recurrió inmediatamente al hospital, ¿no? Después de un buen tiempo recién recurrió al hospital y pues eh, lleva la parte o llega a la parte triste, ¿no? Y llega a morir, ¿no? Entonces, haciendo que, profe, eh, eh, teniendo un sangrado, ¿no? A nivel del oído, por ejemplo, ¿ya? Teniendo un sangrado a nivel del oído, pues es terrible, ¿no? Sería letal para la persona, como hace un momento le decía, ¿no? Una patología del líquido cefalorraquídeo, profe, la hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? La hidrocefalia, un aumento exagerado de la formación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A nivel de los espacios o a nivel de los plexos coroideos, ¿no? La formación exagerada de los líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Hidrocefalia. Causantes, factores causantes, uno de ellos, nada más, uno de ellos sería, por ejemplo, el agente infeccioso, ¿no? O, que es el Toxoplasma gondii, ¿no? Que puede provocar una hidrocefalia a un niño, ¿no? Entonces ahí encontramos las tres porciones que protegen al sistema nervioso, ¿no? En el sistema nervioso central, decíamos que es el centro de control y elaboración de respuestas, ¿no? Encontramos el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo encontramos al cerebro, al cerebelo, conjuntamente con el tronco encefálico, ¿no? El cerebro, encontramos hemisferios, lóbulos, fisuras, circunvoluciones, arrugas, ¿no? El cerebelo sirve, o la función, movimientos finos, equilibrio, ¿no? Conjuntamente con el tronco encefálico que contiene el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Por otro lado, la médula espinal, vamos a encontrar raíces dorsales, por donde va a ingresar, ¿no? Llevando la información hacia el cerebro, y las raíces ventrales, ¿no? Con las neuronas motoras, ¿no? Que transmiten información del cerebro hacia los músculos, ¿no? Y por último, los centros elaboradores de respuestas reflejas, ¿no? De respuestas reflejas. ¿Ya? Ahí encontramos en la médula espinal. Ahora vamos a ver, vamos a ver el encéfalo.
Ya, ahora empezamos a describir el encéfalo. Dentro del encéfalo vamos a encontrar, va a estar, encontramos tres porciones: el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Ya son tres porciones. Entonces, cuando yo estoy hablando del cerebro, es diferente hablar del encéfalo o hablar del cerebro, ¿no? El encéfalo está compuesto por tres porciones, decimos, ¿no? Por el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. En cambio, el cerebro es propiamente dicho el cerebro, ¿no? Entonces, valga la redundancia. Lugar el que fluye o lugar al que va a fluir y donde se van a originar los impulsos. Allí en el encéfalo van a llegar a fluir, ¿no? Y pues se originan los impulsos, ¿no? Entonces, hablamos del encéfalo, ¿por qué? Porque también llegan los impulsos a nivel del tronco cerebral, ¿no? A nivel del cerebro también, ¿no? Entonces, ahí es, pues, donde van o va el lugar al que fluyen, ¿no? Y el que, pues, se van a originar los impulsos, ¿no? Los impulsos. Aquí se recibe, se interpreta, se almacena y luego regresa la información, ¿no? Entonces, es aquí en el encéfalo donde, pues, se recibe, se interpreta, ¿no? Se almacena, ¿no? Inmediatamente. Eh, Más o menos, ¿ya? Cuando uno nace va a contener aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿ya? 100.000 millones de neuronas, entre 10 y 50 millones de neuronas, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, de ahí que, profe, se dividen, no se dividen. Las neuronas no hacen mitosis ni tampoco luego hacen meiosis, ¿no? Entonces, simplemente nacemos con 100.000 millones de neuronas, ¿no? Y pues entre 10 y 50 veces más de neurócleas, ¿no? Pero sí se pueden regenerar. Generalmente los somas no se regeneran, simplemente se regeneran los axones, ¿ya? Los axones. Entonces, ahí encontramos, ¿no? Aproximadamente pesa 1,2 kg aproximadamente. Ya, 1,2 kg. En promedio, cada neurona va a presentar 1.000 sinapsis con otras neuronas. ¿No? Con otras neuronas. Aquí vamos a encontrar, ya les decía, ¿no? El cerebro, encontramos el tronco cerebral y luego también encontramos el cerebelo. En la parte más, porción más baja, vamos a encontrar el tálamo, encontramos el hipotálamo, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver, ¿no? El encéfalo, ¿ya? El encéfalo. El cerebro. Ahora pasamos a describir al cerebro, ¿ya? El cerebro tiene dos polos, ¿ya? Un polo frontal, que se encuentra en la parte anterior, y el polo occipital o posterior, ¿no? Que se encuentra en la parte posterior. En tu libro Coquito, ¿ya? En tu libro Coquito vas a encontrar que el cerebro se divide en cuatro porciones, ¿ya? Cuatro porciones. En otros libros vas a encontrar, ¿ya? Que se divide en seis porciones, ¿ya? Pero en realidad no es así, ¿ya? En realidad no es así, ¿ya? No es así, ¿no? Dentro de ello, ¿ya? Dentro de ello, eh, un momento. Dentro de ello, pues vamos a encontrar, ¿ya? Cinco lóbulos. Ya encontramos cinco lóbulos, ¿ya? No son cuatro lóbulos, por si acaso, ¿ya? Son cinco lóbulos, ¿ya? Eh, entonces, dentro de ello vamos a encontrar, ¿ya? Uno, encontramos el lóbulo frontal, ¿ya? Como les decía, en algunos libros o hasta en el internet, ¿no? Vas a encontrar que son cuatro y que son seis, ¿ya? Y no es de esa manera, ya son cinco, perdón. Ya encontramos que son cinco, ya que son cinco, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar al lóbulo frontal,
¿ya? Perdón, claro, el lóbulo frontal, luego encontramos el parietal, ¿ya? El occipital y encontramos el temporal. Esos son los más conocidos, ¿ya? Luego vamos a encontrar entre el parietal, entre eh, entre el temporal y el frontal, vamos a encontrar la ínsula. Ya encontramos la ínsula en la porción interna, ya que es la porción interna, ya la ínsula. ¿Ya? Pues unido a la porción, diríamos, conocido como la porción límbica, ¿ya? Como la porción límbica, ¿ya? En otros libros, a la porción límbica también lo dividen, por eso lo dicen que son 6 lóbulos, ¿ya? Por eso dicen que son 6 lóbulos, pero generalmente los dos o se encuentran unidos, ¿ya? La ínsula y la límbica, ¿ya? La ínsula y la límbica, ¿no? Por debajo como les decía, del parietal, ¿no? Del temporal conjuntamente con por debajo del frontal. ¿Ya? Entonces, encontramos, no son 4, sino son 5. ¿Ya? Son 5, ¿no? Continuamos entonces. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Continuamos entonces. Dentro de ello también vamos a encontrar las cisuras. Ya encontramos las cisuras. Estas cisuras, ¿ya? Estas cisuras van a estar, pues, en estas porciones. Ya le indicamos de esta manera. Uno, encontramos la cisura de Silvio. Todo esto que estoy señalando es la cisura de Silvio. Ya, la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio, pues, está dividiendo el temporal del frontal y el parietal, ¿no? Entonces, todo esto es la cisura de Silvio. También conocido como la cisura lateral. La cisura central o de Rolando es esto, ¿no? Que divide al lóbulo frontal con el lóbulo parietal, ¿ya? La cisura interhemisférica o longitudinal es el que divide en dos hemisferios al cerebro, tanto el izquierdo como el derecho, ¿ya? El izquierdo como el derecho. También encontramos la cisura parieto-occipital. Nos está indicando que divide al parietal con el occipital. Y por último encontramos la cisura calcarina. ¿Qué es la cisura calcarina, profe? Se encuentra dentro del lóbulo occipital, ¿ya? Dentro del lóbulo occipital, ¿no? Entonces, aquí encontramos estas cisuras dentro del cerebro. En la parte se le hace un corte sagital al cerebro, pues, y podemos observar la parte interna, ¿no? Entonces aquí se observa el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso está uniendo un hemisferio con el otro hemisferio. El cuerpo calloso está unido, o está formado, ¿por qué, profe? Por la sustancia blanca, ya, sustancia blanca. Por debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar al tálamo, ya, al tálamo. Y por debajo del tálamo encontramos a quién, profe? Encontramos al a la hipófisis. No, perdón, al hipotálamo. ¿Ya? Al hipotálamo. Y por debajo del hipotálamo encontramos a la hipófisis. Ya encontramos a la hipófisis. Entonces ahí podemos encontrar partes o porciones del cerebro, ¿no? Tanto el tálamo, el hipotálamo, van a pertenecer a quién, profe? Al diencéfalo. ¿Ya? Pertenecen al diencéfalo, ¿no? Entonces, ahí encontramos. Las cisuras, por otro lado, ¿no? Surcos, son depresiones profundas, ¿ya? Son depresiones profundas, ¿ya? En cambio, las circunvoluciones son pues esas pequeñas arrugas, no son esas pequeñas arrugas que se da a nivel del cerebro, ¿no? A nivel del cerebro, ¿no? Observamos bien eso, ¿no? Entonces ahí encontramos, ¿no? De esta forma, ¿no?
El cerebro es la región más grande y destacada del encéfalo. Es la región más grande y destacada del encéfalo, ¿no? Es el sitio de la inteligencia, ya del aprendizaje, ¿no? Vamos a encontrar del juicio, ¿no? La palabra, la personalidad. ¿Ya? Aquí se da, en el cerebro. ¿Ya? La inteligencia, el aprendizaje, juicio, palabra, personalidad, ¿no? Tiene dos capas, ya dijimos ya, y las funciones del cerebro, pues vamos a observar, ¿no? Vamos a observar de esta forma. En el hemisferio izquierdo vamos a encontrar la lógica, encontramos la matemática, el procesamiento lineal, ¿ya? A ver, y también encontramos el lenguaje, la secuencia y el análisis, ¿no? En el hemisferio izquierdo. Hacia el lado derecho vamos a encontrar el ritmo, ¿no? La creatividad, la imaginación, el holismo, la dimensión y los colores, ¿no? Dentro de ello también vamos a encontrar cuán desarrollado tienes el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, ¿no? Generalmente, ¿ya? No todos llevan el ritmo de una determinada música, ¿no? O si empiezas a cantar, luego desentonas, por ejemplo. O si empiezas al tiempo correcto, ¿no? Y luego, pues, te empiezas adelantando o perdiendo el tiempo adecuado, ¿no? Al momento de cantar o al momento del ritmo, ¿no? Entonces, no todos pueden tener un buen, dicen en forma coloquial, un buen oído, ¿no? Para cantar, por ejemplo, ¿no? Para cantar. Los colores, ¿no? Si tú sabes combinar colores, ¿no? De igual forma. El arte, ¿no? El arte, la creatividad, la imaginación a nivel del hemisferio derecho, ¿no? A nivel del hemisferio derecho. Si tú vas a ser ingeniero, por ejemplo, ¿no? Estás usando el hemisferio izquierdo, ¿no? Estás con las matemáticas, ¿no? Procesamiento lineal, la secuencia, el análisis, etcétera, etcétera. Conjuntamente con el lenguaje, ¿no? El lenguaje, ¿no? Entonces, ahí vemos funciones tanto del hemisferio izquierdo como del derecho, ¿no? Eh, Tú que juegas, no todos, ya algunos, ¿no? Que juegan, eh, eh, un momento, un momentito, chicos, un momentito. Tú que juegas, por ejemplo, eh, Free Fire, Fortnite, entre otros juegos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, profe? Porque esos juegos, pues, no te van a llevar a desarrollar uno de inteligencia, ¿ya? Tendrás habilidad, sí, ¿no? Habilidad con la mano, ¿no? Habilidad en el juego, ¿ya? Pero no desarrollas lógica, matemática, no todo esto, ¿no? Tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, ¿no? Tendrás habilidad en el juego, como decía hace un momento, pero tendrías también algunos deterioros, ¿no? En el cuerpo, ¿ya? Como por ejemplo disminución de la visión, ¿ya? Disminución de la visión, porque jugando en el iPhone, ¿ya? Que tú puedes tener, ¿no? La pantalla es pequeña, entonces recortas el panorama de la visión, o sea, se hace más corto, ¿no? Y pues vas a tener dificultad al momento de tener una visión larga, porque nosotros tenemos visión larga y visión corta, ¿no? Larga lo usamos, pues, para ver las cosas que están lejos, ¿no? Y las cortas, pues, las que están más cerca hacia la vista, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Fácil, ¿no? Acercamos un objeto hacia nuestros ojos, entonces nuestra visión, pues
nuestros ojos van direccionados hacia la parte céntrica de nuestros ojos, ¿no? De nuestra visión. Y si alejamos el objeto cuanto más lejos, pues nuestra visión se va a tornar hacia la parte media, ¿no? Hacia la parte media, ¿no? Entonces, pues habría un daño, ¿no? Directamente sobre la visión, ¿no? Acortando el panorama o acortando nuestra visión, ¿no? Entonces, con los videojuegos, ¿no? Especialmente con las pantallas pequeñas, ¿no? Con las pantallas pequeñas. Entonces, ahí encontramos las funciones del cerebro. Ahora vamos a ver otras funciones como dentro del ello, el lóbulo frontal. Ya, el lóbulo frontal. Al hablar dentro del lóbulo frontal, vamos a encontrar, dentro del lóbulo frontal encontramos las funciones intelectuales superiores, ¿no? Razonamiento, los conocimientos, aprendizaje, el juicio, la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Funciones superiores intelectuales. También encontramos el área motora primaria. Cuando hablamos del área motora primaria, estamos hablando de los movimientos de pierna, tórax, brazo, mano, cara, lengua, etcétera, ¿no? Que se dan a ese nivel. Ya que se dan a ese nivel. Lesión a ese nivel, podrías perder pues movimientos de la pierna, del brazo, de la cara, una hemiplegia, o perdón, una parálisis facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la lengua, ¿no? Podrías tener una dificultad para hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí a nivel del área motora primaria. También encontramos el área premotora, ¿no? También vamos a hablar del área motora del habla. El área motora del habla está muy relacionado con la región o zona o área del el área de Broca. ¿Ya? Luego hablamos de eso, ya un momento, en la misma diapositiva. En el lóbulo parietal vamos a encontrar el área sensitiva primaria, ¿no? Conjuntamente con el área de asociación sensitiva. ¿A qué se refiere el área de asociación sensitiva? Todas esas sensaciones que ingresan de la parte externa, ¿no? Van a llegar hacia el lóbulo parietal. Ya hacia el lóbulo parietal, pues todas esas sensaciones, ¿no? Entonces ahí se asocia, ¿no? Los olores, etcétera, 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 ¿no? En el lóbulo occipital vamos a encontrar el área visual primaria, ¿ya? Y también encontramos el área de asociación visual, se asocia ahí lo que tú estás observando, los colores, etcétera, etcétera, ¿no? También encontramos en el lóbulo temporal, encontramos el, la memoria. Ya la memoria. Dentro de la memoria tú vas a encontrar, perdón, vamos a encontrar una memoria de largo plazo y una memoria de corto plazo, que esto te va a servir para tu examen, ¿no? Tienes que recordarte desde la semana 1 a la semana 6, ¿no? Todo lo que has aprendido. Entonces ahí hay una memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. De largo para que recuerdes la primera, segunda, tercera semana. Corto de la semana, de esta semana que estás aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en la semana 6, ¿no? Y de esa semana, pues, una memoria de corto plazo, ¿no? Recordando todo, ¿no? Lo que has estudiado, ¿no? Y también, pues, ahí los recuerdos, ¿no? Ahí los recuerdos en el óvulo temporal, tus recuerdos que están, pues, en la parte más oculta en lo más recóndito de tu ser, ¿no? En lo más recóndito de tu cerebro, no almacenado, ¿no? Y también el área auditiva primaria, ya el área auditiva, que ingresa a través del conducto auditivo, a través del oído medio y llega hacia el lóbulo temporal. ¿Ya? Y por último encontramos la comprensión e información del lenguaje, también conocido como el área de Broca o el área de Wernicke, ¿ya? El área de Wernicke. A ver, chicos, tenemos receso. Ya tenemos receso 10 minutos. Ya tenemos receso 10 minutos y en 10 minutos regresamos.